Hola, ¿qué tal? Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos, todas y todes. Es un gusto estar acá, pues justo abordando estos temas que más que importantes son necesarios platicar y justo como también ya pues, se ha hablado desde distintas perspectivas, ¿no? Desde lo jurídico, lo legislativo, lo psicológico, lo antropológico, desde diversas disciplinas, ¿no? Y bueno, igual gracias a Jera, a Hugo, a Bere, a toda la equipa por hacer posible este espacio. Igual a todas las personas que igual han compartido su voz por acá, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar, igual les voy a presentar a las siguientes personas que son parte de esta mesa. Y bueno, primero empiezo con Cecilia Estrada Gasga, que justo nació en la Ciudad de México, es orgullosamente afromexicana, estudió la licenciatura en Letras Latinoamericanas en la UAM y apreciación cinematográfica también en la UAM. Tiene un diplomado en Afrodescendientes en México y Países de América Latina, INA 2019. Asistió al Seminario de Enfoque de Atención y Protección a las Víctimas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Colaboradoras Periodistas en el nuevo modelo de Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Participó en el taller de Afrofeminismo Antirracista. De 2011 a 2020 fue colaboradora del Encuentro de Pueblos Negros, es cofundadora y coordinadora general de la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México y fue colaboradora voluntaria de la Casa de Cultura de Yanga. Un aplauso para Cecilia, por favor. Bueno, sigo con Daniel Serrano. Comenzó su trabajo con Juventudes en 1999 en temas de derechos sexuales y reproductivos, VIH y no discriminación en Yucatán. Fundó INSADE en 2011 a fin de brindar opciones de reinserción social y autonomía económica en poblaciones que han decidido dejar de delinquir, impactando a más de 6.500 personas, logrando una tasa de reinserción del 98%. Ese trabajo le hizo merecedor del reconocimiento en 2012 como Justice Maker Fellow, Premio Semestec en la categoría de Emprendedores Sociales y Premio Innovador. Ay, qué amable, muchas gracias. Gracias. Premio Innovador, a ver, permíteme un tantito. Emergente 2014, así como finalista del Premio Quibernus al Liderazgo Social y Premio VS al Emprendedor Social 2021. Premios y reconocimientos otorgados por International Rights to Justice, Ashoka, VS, Grupo Salinas, Cemex, Tecnológico de Monterrey y American Express. Este año fue reconocido para formar parte de las 41 historias de emprendimiento LGBTQ+, en México por parte de Colmena 41 y Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Un aplauso a Daniel, por favor. Continúo con Valeria. Es afrocolombiana y mexicana. Perdón, Valeria Angola, sí, perdón. Es afrocolombiana y mexicana, antirracista, cimarrona. Estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología, Historia y Danza Contemporánea en la Facultad de Artes ASAP, Bogotá, Colombia, y en la Escuela Ollín Yolitzi. Fue curadora de la exposición Intersección, un diálogo entre antropología y arte contemporáneo, en 2018, Miradas Negras, Centro Cultural La Pirámide 2019, y Narrarnos Juntas, CCU Tlatelolco 2023. Fue representante de Afroféminas en México 2019 y 2021 y columnista de la revista Feminista Malvestida 2019-2022. Ha impartido cursos, pláticas y talleres para Reebok, Hanes, Citibanamex y Google, así como para universidades y escuelas públicas y privadas en México y Colombia. Actualmente es codirectora y co-host de Afrochingonas, coordina la línea de antirracismo de maestría en prácticas narrativas de la Universidad del Medio Ambiente y es conductora de Entre Redes, un programa de Canal 11 Digital. Ha publicado en revistas como La Casa del Tiempo, Nextos, Remezcla y Dos Latinas. Un aplauso también para Valeria. Y bueno, continúo con Norma Juan Pérez. Perdón, sí, Norma Don Juan Pérez. Ok, mujer nahua, originaria de la Ciudad de México, es promotora de derechos humanos, educadora popular e investigadora social, tiene licenciatura en diseño de asentamientos humanos, UAM Xochimilco,
diplomados y cursos en género, interculturalidad, derechos humanos, gobernabilidad y liderazgo político de mujeres indígenas. Ha colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil en proyectos para impulsar la planeación participativa, el desarrollo local, desarrollo económico y la participación política y democracia participativa. Es fundadora de Cochitlewa, Centro Mexicano de Intercambios AC, CEMIAC, integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos, RUT HX, y socia de Tumín, Moneda Social. Desde el año 2009 es integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI México. Actualmente es parte del Consejo de Mayoras y de la Comisión de Erradicación de Violencias y Defensa del Territorio de CONAMI. Un aplauso para Norma Ojanda. Y tenemos también a Roberto Castillo, licenciado en Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, con preespecialidad en Investigación y Docencia, presidente de la Asociación Civil Mi Capacidad No Estatuada es Demostrada, es creador y director del Encuentro Nacional por la No Discriminación y Modificaciones Corporales, también se desarrolla como consultor y gestor cultural. Un aplauso para Roberto. Muy bien, pues bueno, esta charla, esta mesa se titula justo Experiencias y Resistencias en torno a los perfiles raciales. Entonces, el objetivo que tiene esta, sobre todo, es abordar justo quiénes son las personas que viven el perfilamiento racial, qué implica esto desde varios lugares y, bueno, también desde dónde es que se puede resistir. ¿Cuáles son las experiencias también de resistencia que ustedes tienen? Y bueno, sin más preámbulo, empiezo con la primera pregunta. ¿Les parece que quien guste contestarla, alce la mano? Y si hay alguien más que quiera aportar a pues, la pregunta, adelante, ¿vale? Muy bien. La primera es, desde su experiencia, ¿quiénes son las personas afectadas por el perfilamiento racial a propósito de esto que comentaba del objetivo, ¿vale? Hola, Daniel, sí, adelante. Hola a todas y todes. Feliz de estar aquí compartiendo la mesa con liderazgos increíbles, qué honor. Y Copred de nuevo, pues agradezco mucho la invitación. Hace rato justamente le decía a Geraldine que casi no hay tema de perfilamiento racial, binomio relacionado a cárcel. Nosotros en INSADE trabajamos con personas que deciden no volver a reincidir en el delito. Y esa es una primera población. Y para comprender, pero ¿cómo que la gente que está en la cárcel también un perfilamiento racial? Creo que es complicado que en verdad miremos a las cárceles desde como, o sea, las miramos como fábrica de delincuentes. Creo que todas, todos hemos tenido una experiencia directa o indirectamente con el crimen, ya sea por asalto, porque nos lo han compartido, pero volteémosle la mirada a las cárceles desde un punto de vista de que no son fábricas de delincuentes, son fábricas de culpables. ¿Y a partir de qué perfil lo estoy diciendo? Indagamos las cifras. Mucha gente está ahí, casi 90,000 personas están ahí privadas de la libertad sin una sentencia. Y cuando tú ves por qué no tienen sentencias y qué perfiles tienes, personas con determinadas características socioeconómicas, morenos, morenas, morenes, perdón, alguien me decía que dijera así, de contextos socioeconómicos donde viven en las periferias, fuera de las capitales. Hay otro perfilamiento racial ahí muy fuerte dentro de las cárceles. Población indígena que no hablan nada de español, que no tienen, ya tienen una sentencia, pero que ni siquiera saben qué delito cometieron, pero los detuvieron por un tema de rutina. Ahorita vamos a hablar de ese tema rápido. Entonces, en ese sentido, hay que mirar primero a las cárceles como fábricas de culpables. Igual sí la palabra pobre no en términos peyorativos, sino en términos de entender el fenómeno, para que ahorita no empecemos con que ¿por qué dices pobre? Y que no sé qué, no. Porque es la realidad, quien entra pobre a la cárcel sale siendo más pobre, solo que con una característica adicional, el estigma de haber estado en prisión, culpable o no culpable. Porque el tema de cárcel hay que mirarlo desde esos ojos, porque también adentro hay muchas mujeres que fueron reclutadas por el narco para transportar droga. ¿Qué características de estas mujeres? Indígenas, de escasos recursos, trabajadoras o empleadas del hogar, una serie de características que volteamos a ver que justamente se ajustan mucho a este coloquio y me siento feliz de que se haya metido también el tema de cárcel,
porque justamente la gran mayoría de las personas que están en prisión es gente de escasos recursos que se vio obligada a delinquir por falta de oportunidades. Y olvidémonos de los que deciden ahí seguir delinquiendo y extorsionando y todo, olvidémonos de esas personas. Veamos entonces que este grupo poblacional que está dentro de las cárceles son la gente que ha sido estigmatizada, discriminada y que por determinadas situaciones o se vieron obligados a delinquir por la falta de oportunidades o fueron reclutados por el narco o obligados, o hay otro perfil. Hay muchas mujeres que están haciendo la limpieza en un lugar, detienen a alguien que está ahí implicado en algún delito y las acusan de complicidad. ¿Qué características tienen estas mujeres? Indígenas, con pocos estudios, de piel morena, o son negros o negras. Y ahorita estamos viviendo un fenómeno fuerte que pues estamos teniendo muchas personas refugiadas. Aquí en la Colonia Guerrero están llenos los hoteles, no tardan en venirse los actos de discriminación hacia la población refugiada. ¿Y por qué lo comento? Porque volvieron las revisiones de los policías, porque la Guerrero está pegado a Tepito, y un día en un ligue pues estaba tomando con un policía y aproveché para preguntarle, pues ahí es donde uno empieza a sacar la información. ¿Por qué están haciendo tantas revisiones en los límites de la Guerrero con Tepito? Es que hay un perfilamiento que nos dijo el comandante. Tienen que ser personas jóvenes, de piel morena, dije, wow, porque todavía llegó un donante a visitar un reclusorio y vio a gente blanca y se atrevió a decir arbitrariamente, ¿a poco los blancos cometen delitos? Y yo así, ay, no, quítate. Yo hasta casi renuncio al dinero porque se me hizo absurdo que es una fundación que según defiende los derechos humanos de grupos en contexto de buena habilidad, llega la representante desde Europa y que nos haga esa observación. Vean cómo hasta de repente los mismos donantes tienen como este perfilamiento de que solo entonces hay que ayudar a la población que es morena, que no está mal, pero dejar de pensar que también los blancos, y sé que es todo un discurso, los blancos también están en la cárcel, pero dejar de pensar porque su perspectiva era que solo los de piel morena cometían delitos, más allá de que si el blanco se siente discriminado o no. Entonces, hay que mirar hacia las cárceles. ¿Y cuáles son los más afectados dentro de las cárceles? Pues obviamente las mujeres, las poblaciones indígenas y la población LGBT. Entonces imagínense toda la discriminación, y con esto finalizo. Una persona que entró a la cárcel, saliste de prisión, eres mujer indígena, saliste de prisión o eres una mujer trans, o eres una mujer adulta mayor o persona mayor. Entonces vean toda la serie de discriminaciones que se van a ir arrastrando. Y si a eso le suman que de repente te hacen una revisión de rutina porque estás en los límites de Tepito o estás sumándote un churrito afuera del metro de San Juan de Aragón porque está la oficina, ¿le ven que tienen antecedentes penales? Pues no, porque aparte la revisión de los antecedentes penales también va en función de que los ven sospechosos. Y la famosa frase, es que es de rutina, es que así nos lo dice nuestro comandante, pero esto de que es un tema de rutina, ¿de dónde viene? Entonces hay muchísimo que reflexionar y de ahí otra vez miremos a las cárceles como fábrica de culpables, donde las poblaciones salen más vulneradas en lugar de pensar que en verdad se están haciendo fábrica de delincuentes. De hecho, hay que preguntarnos por qué la gente está cometiendo delitos, por qué en verdad están los jóvenes viendo al narco como una opción, más que, y hace rato lo decía Geraldine aquí, o sea, pensaba, creo que el hacer más delitos y la famosa prisión preventiva no va a resolver el problema de la delincuencia, es otra reflexión y creo que implica otro coloquio. Pero bueno, gracias. Gracias, Daniel. Sí, me hace pensar un poquito pues en general, el racismo histórico y estructural pues, que vive México, ¿no? Que justo hace rato también comentaban en cuanto a qué cuerpos pueden estar en ciertos lugares, ¿no? Y eso también implica pues, qué perfiles pueden hacer ciertas cosas o cómo perfilar a ciertas personas, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar a… Cualitonali, Tlaxcamati, buena tarde, muchas gracias por la invitación. Y bueno, solo complementar lo que comentó Daniel, porque típicamente pensamos en eso, ¿no? Que vivimos a los márgenes, pero también hemos vivido la discriminación, el perfilamiento en espacios académicos. También se da en esos espacios, no solo cuando nosotras hablamos de empobrecimiento, no de pobres, ¿no? No somos pueblos pobres, somos pueblos empobrecidos para enriquecer a otros, ¿no? O también si nosotros como pueblos tenemos cierto poder adquisitivo,
también se nos ve como que, ay, ¿no? ¿De dónde habrá sacado el dinero? Y se piensa inmediatamente que lo más seguro es que sea alguna actividad ilícita, ¿no? Porque no cabemos en el perfil de empresarios exitosos o empresarias exitosas. Entonces creo que debemos de verlo, sí, desde cómo se ha ido construyendo y cómo esta estructura funciona, pero cómo ese perfilamiento también se da en otros espacios, en otros ámbitos, ¿no? Que comúnmente no vemos y que justo ahí no nos miran, ¿no? ¿Cómo vas a ser académica, ¿no? Y también nosotras hablamos de violencia epistémica, por ejemplo, cuando se han querido hacer tesis o investigaciones sobre nuestras epistemes, no, eso no es científico, ¿no? Eso no puede ser, es materia de estudio. Entonces creo que tiene que ver también con ese perfilamiento. Sí, desde estos espacios extremadamente violentos, pero también en otros donde aparentemente no hay violencia, sigue funcionando ese perfilamiento. Gracias, Norma. Adelante, Vale. Bueno, yo quisiera la pregunta es ¿quiénes son los afectados por el perfilamiento racial? La respuesta más obvia que yo podría dar es personas racializadas, pero en lo que me quiero centrar es en las definiciones que construimos sobre racialización o también las definiciones que las instituciones del Estado construyen sobre qué entienden sobre raza, y tengo una preocupación porque creo que están muy focalizadas las instituciones en definir la raza únicamente como un fenotipo. Sabemos que, en efecto, cómo me veo, ¿no? La manera en la que soy percibida a través de la vista es algo muy importante. Occidente, nuestro cuerpo, occidentalmente se ha relacionado con el mundo a través de la vista, pero nuestro cuerpo no es solo la vista, ¿no? Estamos compuestos de muchos otros sentidos, pero a lo que voy con esto es que sí, a mí me preocupa como la definición que encasilla la raza únicamente como el fenotipo. Sabemos que tonalidad de la piel es importante, sabemos que estatura, textura del pelo, color de ojos, etcétera, todas esas características físico-corporales en efecto construyen la raza, pero no es la única característica que construye la raza, ¿no? Hay otras características geoespaciales, territoriales, de lengua, de conocimiento, incluso cuestiones que son políticas, ¿no? Entonces, digamos que desde mi mirada, ¿no? Una persona de una tonalidad de piel clara, que podría ser vista como blanca, también, dependiendo de muchos de estos otros factores que estoy diciendo, podría estar dentro de la definición de ser una persona racializada, ¿no? Entonces, mi invitación es a que veamos la racialidad, ¿no? Mucho más allá de estas características físico-corporales que son evidentes, ¿no? Por la vista, como lo he dicho, pero hay más, ¿no? La lengua, el territorio, la religión, incluso la manera en la que nuestros cuerpos se mueven y se desenvuelven en un espacio, ¿no? Nuestros cuerpos, siempre lo digo, no están muertos, no están tiesos así en los espacios. Nuestros cuerpos aprenden a desenvolverse en un restaurante, ¿no? Cuando entramos a un restaurante fifí, si no hemos entrado nunca a un restaurante fifí, nos vamos a hacer así chiquitas y de pronto nos va a dar nervios. Nuestro cuerpo reacciona ante esos espacios. Una persona que es fifí y que entra todos los días al Sonora Grill o a esos otros restaurantes fifís que de pronto conocerán algunos de ustedes, pues con naturalidad se mueven en el espacio, y ahí estamos viendo también una marca de clase en el movimiento. Entonces no es el cuerpo por sí solo, no es el cuerpo cómo se pone en contexto con el espacio a través de todos esos códigos culturales de clase. Entonces esa es mi invitación, ¿no? Como a ver la raza mucho más allá del fenotipo, porque siento que es mucho más complejo, ¿no? Sí está esa variable, por supuesto, no quiero como descolocarla y borrarla, eliminarla, sino como miremos un poquito más allá. Claro, gracias, Valeria. Sí,
Creo que es una discusión también sumamente amplia, ¿no? Hablar de raza, porque por un lado, desde acá, desde el Consejo, no nos cansamos de decir que las razas no existen, pensando justo en separación de humanos por cuestiones biológicas, pero por otro lado también está la perspectiva social o popular, que creo que también, ¿qué entiende la gente por raza, no? Y efectivamente, pues entienden un montón de cosas, ¿no? Por raza. Yo agregaría, por ejemplo, que hasta en esto de la corporalidad, hasta el cómo hables, ¿no? De determinada forma, el acento, también representa algo, ¿no? Y pues sí, es violento en muchos sentidos, ¿no? Porque prácticamente el que algo no sea blanco, creo que puede ser racializado, en cierto sentido, y no blanco únicamente hablando justo de un fenotipo, sino también blanco pensando en un estilo de vida, en conocimiento, en saberes, y ahí entra también, por ejemplo, el acento, ¿no? O justo el cuerpo, cómo nos movemos, etcétera. ¿Alguien? Sí. ¿Roberto? Sí. Adelante. Considero que el perfilamiento racial nos afecta a todas las personas, no importa nuestro color de piel, y es más que obvio que las personas con una tonalidad distinta a la hegemónica, y vamos a entender la hegemónica como la blanca, nos vamos a ver cuestionados allá afuera por todas las decisiones que tomemos. Mencionaban hace rato, ¿sabes qué? Yo me tengo que arreglar y ponerme bien guapo para irme al pan. ¿Por qué? Porque si no te va a ver el policía en la calle y si te ve prieto te va a detener. Pero si te ve con un tatuaje, uy, peor. Hablamos del tema de la cárcel y vamos a entender también que hay un tatuaje canero, carcelario, hay números, hay códigos. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona salió de la cárcel? Tiene reinserción hacia la sociedad, pero la misma sociedad es quien rechaza carta de antecedentes penales. Se hizo un tatuaje por ahí en la cárcel, muy libre de hacérselo, pero salió, cumplió lo que estaba cumpliendo. Pero creo que no es meritorio que lo hagan menos. Cuando hablamos de la corporalidad, hablemos de personas trans, hablemos de personas trans que tienen tatuajes. A lo mejor lo más convencional. Mi tema es modificación corporal. Y como tal encontramos como modificación corporal todo un tema súper extenso que le da miedo a la sociedad allá afuera. Estamos tratando el tema de la no discriminación por tatuajes y eso entra dentro de la perspectiva de qué significa ser una persona prieta con tatuajes y qué significa ser una persona blanca con tatuajes. Si eres una persona blanca con tatuajes, te los van a chulear, te van a preguntar dónde te los hiciste, pero si eres una persona morena, vamos a rayar en un extremo donde te van a exotizar y van a pensar que pueden tocar tu piel. Válgame Dios la cantidad de personas que a mí han llegado, me encantan tus tatuajes, Roberto, y me los embarran así con sus manos y yo me considero pues agraviado porque yo no llego a saludar a nadie así. Yo también, por estos constructos sociales, yo me he dado cuenta de algo. La salud mental, como mencionaba Hugo, es importante. ¿Por qué? Porque nos causa estragos cómo nos desarrollamos allá afuera en la calle dependiendo qué color de ropa tenemos, si el rosa va para cierto sector o para otro sector, si eres una persona prieta y te quieres poner un color rosa o si eres una persona blanca y te quieres poner un color rosa. Considero que las tonalidades de piel tienen que ver mucho con este perfilamiento racial, pero encontramos unas ventajas y desventajas enormes cuando vamos allá afuera en la calle y confunden muchas personas de otra tonalidad, ajena a la mía, no voy a decir el color, pero me dicen, ¿sabes qué, Roberto? Me discriminaron en el mercado, me dieron más caro todo y no está bien. Eso no está bien, que estemos dando los precios distintos y tratando a la gente como lo quieren tratar. A mí me han llegado a decir güero en el tianguis. Güero, ¿por qué? A lo mejor porque me ven con otros tenis o porque me ven hablando de otra manera. Yo no soy güero, carnal, yo soy prieto. Y lo digo con mucho cariño porque he encontrado algo también allá afuera. No soy lo suficientemente prieto para ser negro y no soy lo suficientemente blanco para ser blanco. Encontramos un mundo de constructos sociales en los cuales va a definir nuestra localidad, dónde crecimos, dónde nos desarrollamos y también qué oportunidades nos está generando las instituciones, las organizaciones no gubernamentales. Y creo que me estoy adelantando un poquito, pero yo sí soy ferviente creyente de la cultura de la denuncia, porque ahí podemos medir, podemos hacer una medición sobre lo que está sucediendo allá afuera y que podamos nombrar las cosas, podamos nombrar al racismo, podamos nombrar a la discriminación,
porque me preguntaban algunos tatuadores, oye Roberto, ¿te has dado cuenta que los tatuadores buscan lienzos? Y yo me quedé como, sí, pues sí, y me dio pena decir sí. Buscan lienzos blancos para proyectos de tatuajes. Y qué sencillo es como artista hacer un diseño en una hoja blanca. La mayor parte de los mexicanos somos morenos, prietos. Tenemos esta tonalidad muy marcada y el mestizaje es una parte de nuestra historia. Yo me pongo a pensar en todos esos artistas de la piel y son cuestionamientos que hacemos desde nuestra asociación civil. ¿Por qué no te atreves a evolucionar respecto a tu técnica? Ponte a hacer diseños de tatuaje en hojas de color café. Innova. A las personas que innovaron las llamaron locos en su época. Y yo recuerdo cuando muchas personas llegan todavía conmigo a decirme, Roberto, ¿en verdad persiste el estigma de los tatuajes y de las modificaciones corporales? Y en este caso hay un perfilamiento racial. Claro, ve a ver las detenciones injustificadas por parte del ejército, por parte de la policía. El clásico vigilante de Sanborns, yo lo tengo atrás, yo me siento como rockstar porque digo, pues es mi guardaespaldas. Y es algo cotidiano en mí, pero ¿qué sucede con personas que no tienen mi misma psique? Yo en mi caso, yo ya voy a terapia y me doy cuenta que puedo cambiar todo eso y que realmente los mismos policías que acosan, las personas que discriminan, tienen una amarga tristeza. ¿Por qué? Porque son víctimas también de la estructura que nos oprime a todos, todas, todes, y esa idea de la clase media también es algo que me causa mucho ruido acá. No hay clase media, hay que voltearnos a ver cómo vivimos todos, pero la diferencia es que podemos vivir dignamente, pero con una mente libre, y la mente libre, ¿quién nos la da? Nosotros mismos. Gracias, Roberto. Cecilia, ¿sí? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir con gente joven, súper preparada, mujeres afrochingonas. Es un honor. Y con mi querida amiga Norma Don Juan, mujer indígena. ¿Quiénes somos los que padecemos este perfilamiento racial? Pues somos los otros, los prietos, los negros, los afrodescendientes, los afromexicanos, todas las personas que no cumplimos con ese estereotipo europeo. Esas somos las personas que padecemos este perfil racial. Y pues no quiero agregar mucho más porque ya los compañeros lo dijeron muy requete bien, pero les voy a leer algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar sobre lo que era el perfilamiento racial, porque pues lamentablemente y afortunadamente estamos empezando a saber sobre el tema, porque es un tema que pues casi no se ha hablado y que es muy necesario, ¿no? Entonces ya se dijo en las mesas anteriores pues lo que era el perfilamiento racial, y yo les voy a leer estos elementos constitutivos de esta acción de perfilamiento racial que me llamó mucho la atención. 1, trato diferente a una persona o colectivo. 2, basado en aspectos subjetivos. Fíjense esta palabra, subjetivos. El color de piel, etcétera, ¿no? Y llevado a cabo por agentes de la policía u otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Tito de que el perfil racial se da en todos los ámbitos, ¿no? Y 4, pretende justificar una situación de control, vigilancia, investigación o sanción. Y luego el 5 que me llamó más la atención, no existe motivo legítimo basado con un comportamiento individualista. O sea, entonces no existe ningún motivo para que seamos detenidos, para que revisen nuestras maletas, etcétera. Y entonces, ¿por qué tantas horas en los lugares donde, en las fronteras, en estos lugares a donde llevan a los migrantes? También me faltó mencionar los que también padecen este perfilamiento racial, pues son las personas migrantes. Pero como ya lo dijo el compañero, creo que en un determinado momento todos podemos padecer esto, ¿no?
depende hacia dónde nos movamos también. Entonces, todos estos elementos constitutivos de esta acción de perfilamiento racial me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, no hay motivo, y basado en aspectos subjetivos. Entonces, reflexionemos sobre eso, ¿no? ¿Por qué tanta injusticia? O sea, no hay ningún motivo para que lo hagan. Gracias. Gracias, Cecilia. Pues sí, creo que el motivo profundo es el racismo, ¿no? Y justo esta historia de opresión que es sistemática. Y bueno, tengo otra pregunta respecto también, ya pensando un poquito en quiénes somos las personas racializadas. Y bueno, creo que es también pensar justo en nosotras mismas, todo el tiempo cuando hablamos en general de discriminación y de racismo. Esta pregunta es, ¿qué discurso creen que se construye sobre las personas racializadas al mantenerse estos perfiles? O sea, estos perfiles de racialización. Sí, creo que tenemos la respuesta a todas y todos. Creo que que este discurso se mantiene es que son inferiores a los que no entran dentro de la categoría. Son sujetos que se tienen que revisar, que se tienen que estar en el escrutinio, que por rutina, que por tradición, que porque al azar. Casualmente el famoso azar, la revisión al azar en migrantes o en personas que llegan de Sudamérica en el aeropuerto, son personas morenas, indígenas, con determinadas características. Entonces, hace que justamente se perpetúe en el sentido de que lo vimos con el COVID. Había gente blanca que decía, a mí no me da el COVID, solo le da a los morenos, a los que vienen de los pueblos, que no sé qué. Increíble. Dan un sentimiento de superioridad, de que están por arriba de la ley, que se sienten con el derecho de juzgar, estigmatizar, etiquetar, penalizar y mil cosas, y sobre todo ver como de propiedad también a estas poblaciones, porque de ahí viene mucho el tema esto de trabajadora del hogar, tiene que ser alguien que casi no tenga estudios, que tenga que ser morena, porque hasta en eso buscan esas características a la hora de contratar, porque se da por hecho que la persona va a ser más manejable, vulnerada, violentada, estigmatizada, vulnerada en los derechos. Ahí me partió escuchar a la compañera que decía que no se había dado cuenta todas las violencias que vivió siendo trabajadora doméstica o empleada del hogar. Perdón si no digo bien las palabras ahorita. Y es eso, o sea, en pocas palabras creo que va por ahí, y en el caso de las cárceles va a ser delincuente para toda su vida. Pero imagínense, la mujer que fue reclutada por el narco, que merece esa etiqueta, y supongamos, la persona pide la segunda oportunidad, ¿no? ¿Por qué seguir con esa etiqueta? Sé que es complicado dependiendo del delito y la reparación del daño donde queda, es toda una reflexión, pero es eso. En el caso de las cárceles es delincuente para toda la vida, es motivo. Es más, y con eso cierro, compartimos oficinas con una asociación que trabaja con adultos mayores, personas mayores, porque dicen que así les digamos. Tuvimos a nuestros beneficiarios que salieron de prisión, canalizados del Instituto de Reinserción Social. Se perdieron unas despensas. No hubo investigación, inmediatamente dijeron, y así lo escuché del director, fueron los delincuentes con los que INSADE trabaja. A la hora de indagar, los que se robaron las despensas fueron los abuelos, porque eran abuelos la mayoría, porque ya se vuelven como, no sé, dijeron ellos que eran por una especie de travesura, que entre ellos hicieron una apuesta y lo robaron. Pero vean cómo es el tema. Habían dos grupos poblacionales que han sido discriminados todo el tiempo. Entonces, de repente estableció en la categoría, se perdió algo, robo, los que estuvieron en la cárcel, cuando no tuvieron nada que ver mi población, ¿no? Los que robaron eso fueron las personas mayores que estaban en ese momento. Entonces, vean cómo también ahí se establece la categoría de él fue el culpable, ella fue la culpable solo porque supimos que estuvo en prisión. Ahí me piden publicar el directorio de los micronegocios que emprenden nuestros beneficiarios. No, es como una lista, un llamado, ahí están las personas que salieron de prisión, vayan a discriminarlas, pues no. Yo tengo que conservar esos criterios, y algunos donantes y organismos de derechos humanos que siguen pidiendo carta de antecedentes no penales, pues justamente se les olvida eso. Creo que todos tenemos derecho a pedir una segunda oportunidad, pero es estas etiquetas y estigmas que van, sobre todo, por ejemplo, ahora que comentó el compañero de la cárcel, de repente los compañeros de la cárcel salen con cicatrices muy visibles llamadas charrascas, que se hacen con las navajas, parecen gusanos. Entonces, todo eso también, a partir de cómo se modifica en el cuerpo, dan por hecho, estuviste en la cárcel, por ejemplo, el hecho de modificarte el cuerpo o los tatuajes. En prisión estuvo seguramente, ¿no? Entonces, son marcas, son estigmas que vamos dejando en la población. Gracias, Daniel.
¿Alguien más querría aportar a esta pregunta? Sí, adelante, ¿no? Bueno, específicamente en cuanto a pueblos y mujeres indígenas, este discurso de que carecemos de todo, de conocimiento, de entendimiento, pues pesa muchísimo, ya que se considera que somos, como todavía dice la ley, sujetos de interés público, ¿no? Hay que tutelarlos porque no entienden cómo funciona el sistema y pues no saben cómo presentar sus demandas, sus propuestas. Entonces tenemos que interpretar lo que ellos y ellas dicen para incluirlo, ¿no? No se entiende que nuestras perspectivas no es que no sepamos, es que son diferentes. Y tristemente no entienden que no entienden, ¿no? Que somos lógicas muy distintas. Se han tratado de hacer proyectos de emprendimientos económicos en donde hacen sus proyecciones y dicen, tú a la semana tienes que producir tanto. Pero desde nuestra lógica yo voy a producir lo que yo necesito a la semana. Puedo producir, no sé, 200 kilos de café, pero yo necesito 50, ¿no? Y eso les causa cortocircuito a quienes generan todos estos planes de negocio y dicen, es que no entiende. Pero para nosotros, hablar de economía, por ejemplo, no es producir billetes, ¿no? Es sostener la vida. Y para nosotros ese sostener la vida no es estar en estos términos de productivismo, ¿no? Pero no se entiende y se nos nombra como ignorantes, es que no sabe. Entonces eso pesa muchísimo, porque eso ha determinado la política pública que se ha construido en este país. Incluso el discurso del presidente actualmente sigue siendo un discurso paternalista hacia nosotros. El que no haya querido, cuando tuvo la oportunidad de meter la reforma del artículo 2 y otros 15 artículos constitucionales, donde pasábamos de ser sujetos de interés a sujetos de derecho, eso iba a cambiar la forma de ejercer este país y nos iba a colocar como sujetos políticos, con una capacidad de libre determinación y autonomía multidimensionalmente. ¿Qué significa esto? Que ese ejercicio de libre determinación y autonomía es tanto como pueblos como mujeres indígenas. Pero eso no le funciona al sistema, no es una falta de entendimiento. Hay cosas que no se entienden intencionalmente, hay vacíos en la ley que no es por falta de capacidad, es porque si se coloca todo lo que tiene que ir, el sistema dominante se va a ver afectado. Entonces, por supuesto que este discurso que se ha construido es el que mantiene ese poder, es el que mantiene el empobrecimiento sobre nuestras vidas y el dominio que se hace sobre ellas, ¿no? Entonces, y tristemente es tan fuerte y estamos bombardeados todo el tiempo que llegamos a creérnosla, ¿no? Y nunca me veo, o poco me veo, como una sujeta de derechos. Y más bien, por ejemplo, en esta ciudad, a mí, como mujer indígena, pues dicen, no, es que tú eres migrante eternamente, ¿no? Porque en esta ciudad no hay indígenas. No se puede ser indígena en un contexto urbano. Y justo nosotras estamos interpelando esos discursos y esa forma de mirar lo indígena, porque también se tiene que abrir esa mirada de que lo indígena ciertamente estamos muy relacionados, tenemos un vínculo con la tierra, territorio, que es nuestra madre, pero también podemos estar viviendo nuestras identidades en estos contextos. Y eso hace, ahora bueno, está una constitución que nos reconoce desde 2017 en esta ciudad, pero todavía no puede operar. ¿Por qué? Porque dice que debe haber un catálogo o un registro que desde el Estado diga, sí, es indígena. Y entonces ahí está violentando el principio de autoadscripción.
¿no? Entonces, ahí hay varias contradicciones dentro de los mismos marcos legales que no permiten que podamos romper estas estructuras y cambiar esos discursos que, como digo, nos siguen colocando como, en este caso a nosotros como pueblos indígenas, como sujetos a los que hay que tutelar y proteger, ¿no? Y no se nos reconoce nuestra agencia política, que tenemos toda la capacidad para gobernarnos y para el ejercicio de nuestra autonomía, para construir nuestros propios proyectos de vida colectivos. Pero vuelvo a lo mismo, nuestros proyectos colectivos cuestionan el sistema y van en una lógica totalmente distinta. Entonces, mientras eso suceda, pues seguirá siendo un discurso pues muy difícil de cambiar, pero pues no daremos el paso atrás. Gracias, Norma. Gracias. Sí. Me hace pensar en que parece que solo hay una verdad y que si esta verdad no es occidental, no es europea, no es blanca, entonces no es, ¿no? Y quien no esté entonces bajo esta verdad, entonces pues no es una persona, ¿no? Sujeta de derechos. Y en esto que mencionas respecto a lo económico, a veces también me pongo a pensar justo en cómo también se representa esa verdad, que en este caso pensemos, no sé, en toda la publicidad que hay por ahí, las personas que están en los medios de comunicación, que en su mayoría pues, son blancas, o sea, ese también discurso de mestizaje al final del día es esa promesa aspiracionista de poder llegar a lo mejor a ese lugar, ¿no? Y justo, o sea, funciona creo que en dos sentidos, o sea, es como, justo económicamente funciona, ya tenemos a nuestro público que justo tiene ciertas características, pero también funciona para las personas que no tienen tal cual esas características, ese estilo de vida, y es como tú puedes llegar a hacer eso, ¿no? Tú puedes llegar a ser parte de la verdad, ¿no? Un poco uniendo las ideas. Y en ese sentido también me gustaría agregar a esto, esta pregunta que pues sigue abierta, o sea, también, porque siempre podemos hablar, por ejemplo, de quiénes son las personas racializadas, pero el otro lado, como el lado del poder, creo que pocas veces también es criticado, ¿no? Y justo desde esta crítica también que sigue representando el que eso simbólico siga ahí, ¿no? Que lo blanco siga representando eso, la verdad, el poder. ¿Alguien? Ok, bueno, ahora vamos a hablar de esos motivos que se han inventado, ¿no? Para poder detenernos y para poder discriminarnos. Tiene que ver aquí los prejuicios y estereotipos. Se dice que las personas afrodescendientes somos malas, no trabajamos, somos sucios, tenemos malos hábitos. Se relacionan las personas afrodescendientes con la delincuencia, consumo de drogas y la pobreza. A las mujeres afro se nos asocia con la prostitución, se hipersexualizan nuestros cuerpos. Dicen también que una mujer afro solo sirve para dar placer. Hay muchas personas que lo dicen y lo podemos ver también en la televisión, en los diarios, ¿no? Las personas afros tenemos un bajo nivel intelectual, somos personas de baja valía y no somos capaces de pensar por nosotros mismos. Por esta razón, según, no somos aptos para aspirar a trabajos que requieren razonar, pensar y tomar decisiones. Por todas estas razones, las personas afros, bueno, estas razones inventadas, ¿no?, de estas personas. Por todas estas razones, las personas afro somos perseguidos y vigilados de una manera exagerada. Eso no pasa con las demás personas. No es lo mismo que una persona racializada salga a la calle a trabajar todos los días a que una persona, entre comillas, blanca normal, según, o sea, salga a la calle, ¿verdad? Al entrar a cualquier lugar o al súper, a una tienda, en las terminales de autobuses, somos detenidos, somos maltratados, violentados,
Y todo esto genera estrés y daños psicológicos, ansiedad, miedo. Importa mucho el color de piel y entre más oscura hay un mayor maltrato. Importa cómo nos ven. Si llevamos el cabello rizado, hay problema. Si se lleva turbante, hay problema. Hacen demasiadas preguntas al respecto y piden que te descubras la cabeza. Es un problema para las personas afromexicanas porque los agentes desconocen nuestra historia. No saben que en México las personas negras afromexicanas existimos. Debido a la invisibilización histórica que hemos vivido por 500 años. Entonces, los afromexicanos, las personas afros que vivimos aquí es lo mismo que dice Norma, ¿no? Que como somos afrodescendientes tenemos que estar solo en las costas. Mucha gente todavía no sabe que aquí en Ciudad de México estamos transitando, viviendo, naciendo aquí, personas afrodescendientes y que vivimos en este contexto urbano y que resistimos todos los días a todo este maltrato, violencia, perfilamiento racial, discriminación, etcétera. Entonces, aquí estamos y como por ahí ya lo dijo Huella Negra alguna vez, aquí estuvimos, aquí estamos y seguiremos estando. Gracias, gracias Cecilia. Sí, es que es bien chistoso, ¿no? O sea, pensar como qué personas tienen que estar en ciertos lugares. O sea, es como preguntémonos, ¿cómo se ve una persona mexicana, no? O sea, la pregunta resulta totalmente irónica, ¿no? Es como de, pues, un montón de formas, ¿no? Sí, yo creo que es súper necesario revisar la historia para darse cuenta cómo es que se construye la figura del criminal y por ende cómo existe el perfilamiento racial. Angela Davis, en su libro de Las cárceles son obsoletas, pues ella lo que dice es que todo el sistema carcelario es la continuación del sistema esclavista negro. Los códigos que regularon la esclavitud durante esos años evolucionaron a los códigos que hoy en día regulan las cárceles en Estados Unidos. Y a mí me encantaría hacer, creo que en Afrochingonas más o menos estamos haciendo algo parecido, sobre todo con las leyes de migración actuales. Estamos tratando de estudiar como la historia de las leyes. Ninguna de las tres es abogada, entonces es un reto impresionante leer en clave de abogados cuando no eres abogada, porque las terminologías pues son muy propias de ese lenguaje, pero justo hemos tratado de rastrear el racismo, ¿no?, en estas leyes de migración y nos hemos dado cuenta que pues son una continuación de un proyecto racista, colonial, que hasta ahora hemos llegado como al punto perdón, me estoy un poco con tos. Nos hemos dado cuenta que estas leyes pues, son antecedentes directos de estas políticas de mestizaje. Nosotras entendemos el mestizaje no como un encuentro cultural, biológico, entre pueblos, entre culturas, sino como una política de Estado que tenía como objetivo, o que sigue teniendo como objetivo, blanquear la población, porque eso significaba un progreso en términos intelectuales, espirituales, culturales, económicos, sociales, políticos, lo que ustedes quieran. Entonces, hemos tratado como de hacer ese trabajo, ¿no? Como de ver cómo las leyes que hoy tenemos, ¿no?, han sido una evolución de las leyes que gobernaron la colonia para tener un orden, ¿no? Tener un orden. Y creo que eso lo decía Tito un poco al comienzo, ¿no? Ya no me acuerdo qué decía exactamente, así sobre las condiciones en espacios de liminalidad, como colocar a las personas negras
en espacios de liminalidad, en espacios separados, ¿no? Donde ellos son los otros y nosotros somos los buenos, los civilizados, los intelectuales, quienes tienen el poder del conocimiento, y los otros, los que están condenados en esos espacios de liminalidad, son los salvajes que necesitan ser educados, ser guiados, ser gobernados, ¿no? Porque no tienen agencia, son animales, ¿no? Y creo que se trata de eso, como de seguir manteniendo ese orden de deshumanización en donde las personas racializadas, negras, no somos personas, ¿no? Que es lo que decían en la mesa anterior. Sí, nosotras las personas negras estamos en el orden de lo natural, en el orden de lo animal, ¿no? La blanquitud es lo humano, ¿no? Entonces estoy pensando como en eso, como que y de ahí viene también un poco mi desconfianza, como a todo el aparato del Estado, porque el Estado es colonial, es racista, y me parece un reto enorme querer transformarlo desde adentro, porque creo que es una tarea titánica y creo que es imposible. La estructura, entender la estructura. Yo entendí algo, sí es imposible romperla, pero considero que la podemos moldear. ¿Cómo? Pues creando comunidad, escuchándonos los unos a los otros y entendiendo que funcionamos unidos. Este tipo de eventos son muy valiosos. ¿Por qué? Porque podemos llevarnos una reflexión desde nuestras trincheras. Cada persona que está trabajando un tema, podemos entender que el mal que todos estamos queriendo atacar es la estructura, y la estructura la tenemos muy metida en nuestros gobiernos, la tenemos muy metida en nuestra familia, la tenemos muy metida en nuestros propios amigos, porque los actos que hemos vivido al paso del tiempo de estos abusos han venido en la sociedad y no solamente en el gobierno. Yo no estoy a favor del gobierno, estoy a favor de las personas, pero estos fenómenos han ido avanzando porque entre nosotros nos hemos tratado mal. También entre prietos nos hemos tratado mal, entre negros nos hemos tratado mal, entre blancos nos hemos tratado mal. ¿Qué sucede con las personas? ¿Qué es otro estigma que se tiene? Que estamos enfermos, que las personas que entramos en este perfilamiento racial estamos enfermos por nuestra corporalidad. En el caso de los tatuajes, oye, te hiciste un tatuaje y te lo hiciste en un lugar seguro y ya te hiciste tu chequeo anual y ya viste que no tengas ningún tipo de hepatitis. Y es buenísimo que todos estemos preocupándonos por nuestra salud, pero se vuelve invasivo, se vuelve intrusivo cuando alguien quiere decirte qué hacerte, qué no ponerte, de qué manera te ves mejor. Y voy a tomar otra vez el tema, estamos enfermos mentales. ¿Cómo te atreves a salir vestido, vestida, vestide de la siguiente manera? ¿Cómo te pusiste un tatuaje en la cara? ¿Cómo te pusiste un implante subdérmico en la cara? ¿Cómo es que te quitaste un dedo? ¿Cómo es que hiciste una anulación? Y las personas no lo entienden y deciden catalogarte de enfermo mental. Una frase que me viene mucho a la mente de mi historia de Roberto Castillo es que Roberto Castillo, cuando empieza a entrar en el mundo del activismo, pues yo soy una persona terca, que no me quedo callado y que me gusta hablar en lo justo. Recordando a Hugo, de tu compañero, que decía del policía, pues también danos uniformes a todos. Yo en la juventud era ese joven que estuve cuestionando a las autoridades, ¿por qué me detienes? Y me llegó a mí, ni me voy a parar en eso, porque fueron golpizas que me dieron con grupos tácticos en el Estado de México. Mencionamos otra vez el Estado de México y un saludo al Estado de México, porque tenemos que hacer muchas cosas también por allá. Yo soy de Tlalnepantla y es muy difícil la situación. Yo me vengo a vivir a Ciudad de México porque me tratan un poco mejor, porque mi perfilamiento racial es menor, porque estamos en la ciudad de derechos y porque tenemos cámaras. Las cámaras nos han ayudado, pero las cámaras luego no salen y ustedes saben por qué, si no hay sangre, y me lo han dicho, y lo he vivido. Entonces, cuando Roberto empieza a volverse activista, me mencionan que soy agresivo, me mencionan que mi discurso es agresivo, pero si viene una persona blanca a tocar el mismo tema que yo, es una persona que se atreve a ver más allá, que se atreve a ver más allá del horizonte y es una persona con perspectiva. Pero yo soy agresivo. Voy en la calle
y le digo al oficial, oiga, mi oficial, por favor no me detenga. Es que te estás poniendo muy agresivo, chavo. Le digo, no, pues es que también el de allá estaba fumando marihuana, por ejemplo. Una situación que me pasó hace poquito, estaba platicando con un elemento de seguridad y él me decía, ¿sabes qué, Roberto? Están cambiando las cosas porque realmente en la zona en la que yo me desarrollo es la zona de Roma Condesa, ahí es donde estoy, donde tengo mi hogar, y como tal me ha tocado estas entrevistas que he tenido con elementos, donde ya no detienen al prieto, detienen al extranjero. ¿Quién va a tener dinero? ¿Quién va a tener más dinero para la extorsión? Me preguntaron y yo me quedé, uy, no, pues, qué bueno que yo traigo todo en mi tarjeta. Yo ya soy de esos chavos que ya no cargo tanto efectivo y cargo pues mi tarjeta. Y dije, pues sí, ¿no? Yo tengo una condición médica, tengo epilepsia, y como tal, uno de mis medicamentos, ya no tengo fármacos como tal, pero me recomendaron cannabidol, me recomendaron CBD, entonces yo soy un usuario. Y este cuestionamiento viene de una persona, me dice, oye, ¿quién crees que tiene más dinero? Y me quedé botado de la risa, porque es una realidad. Aquí el perfilamiento que está pasando, por eso les decía de todas las personas, si ven un prieto turista, pues igual se van con el prieto turista, pero si ven un güero turista, se van con el güero turista. ¿Y todo por qué? Porque la estructura oprime al policía, y el oprimido, ¿qué es lo que sueña hacer en algún tiempo? Opresor, porque todo el tiempo estuvo abajo, entonces cuando tiene la oportunidad de ejercer eso, no va a dudar en hacerlo. Y nosotros como personas racializadas, me toca de todo, me toca desde que me hablan, me toca desde que me agarran y ya me están sometiendo. En Monterrey, por ejemplo, el ejército a mí no me habla, le habla a mi esposa. Ella es de tonalidad distinta, de ascendencia alemana, se le nota a leguas, pero como tal yo he sufrido esto en sentido de que me tratan mejor cuando voy con ella, pero cuando voy yo solo, uy, eres el sospechoso, uy, eres el enfermo mental o tienes una enfermedad. Entonces, de lo que nos cuestionan a nosotros, estamos enfermos. Y creo que la enfermedad más grande es la tristeza. Regreso y reitero a lo mismo. Las personas tristes, las personas que no tienen una felicidad en su vida, pues son las personas que ignoran lo que sucede allá afuera. Decía Virginia Woolf, lo que no se nombra, pues no existe. Hoy lo estamos nombrando y debemos de seguir nombrándolo con estos esfuerzos para que más gente lo escuche y no nos llamen locos. No, no estamos locos, estamos bien cuerdos y bien vivos para seguir con lo que venga. Gracias Roberto. Pues sí, justo este es un espacio que creo debe de continuar, o sea, es un primer momento que pues aporta, pero en el que debimos seguir platicando un montón de cosas, ¿no? Me gusta eso que dices de que la realidad, o bueno, ese monstruo con todos sus sistemas de opresión, pues igual y no se puede derribar, yo esperaría que sí. Pero por lo menos le podemos hacer hoyos, ¿no? O moldearlo y cambiar algunas cosas. Y eso creo que cambia cosas, ayuda. Bueno, estamos un poquito sobre tiempo, pero vámonos con la última pregunta, ¿vale? Dice, ¿creen que las acciones punitivistas pueden funcionar para eliminar la práctica del perfilamiento racial? ¿Quién quiere contestar la pregunta? Ay, no, solo no. Sí. Bueno, te lo paso. Gracias, no, es que para quitarse al compañero. No, creo que, ahorita creo que lo dijimos, que creo que aquí en el pensamiento y creo que lo compartimos, no funciona. Desde ISADE compartimos la visión con muchos y muchas colegas de que las cárceles no deberían existir. Hacer más leyes y más cárcel preventiva no va a evitar delitos, es ir más allá. ¿Por qué estamos perfilando? ¿Por qué estamos discriminando? ¿Por qué estamos cometiendo delitos? Definitivamente no está funcionando, al contrario, está creando más categorías, está haciendo más personas que crean que se sienten con un grado de superioridad y estamos creando a poblaciones o dando por hecho que estas poblaciones son objeto. Creo que la mejor resistencia, para ya dar la palabra, es existir. O sea, aquí lo que decía la frase del compañero, hoy está la Red de Mujeres Unidas por la Libertad, son mujeres que salieron de prisión encabezando, denunciando arbitrariedades, han estado haciendo cosas increíbles con el COPRED, tenemos en INSADE al 4% de nuestro personal, parece poquito, pero son 3 personas que salieron de prisión, que están formando parte del equipo. Creo que la visibilidad y el existir y el seguir evidenciándolos y salir del closet desde nuestras realidades
desde donde nos han metido más bien al closet, creo que es la mejor resistencia que podemos tener, y sobre todo yo no sentir que, yo nunca he, bueno, sí he tenido broncas con la ley, pero no he pensado por lo que han pasado los compañeros, yo por eso nunca me he sentido dueño del tema, y yo siempre le voy a dar prioridad a mis poblaciones. Son población muy agradecida a las poblaciones que salen de prisión, pero yo soy el que primerito en venerarlos, porque gracias a ellos yo he comprendido mucho la realidad, valoro mucho lo que tengo, y sobre todo porque es población que, híjoles, aún con todo lo que están pasando y las violaciones sistemáticas que experimentaron adentro y las que van a experimentar afuera, por desgracia, porque lo están pasando, te brindan como su... Bueno, llega un punto que hasta le quieren poner el nombre de nosotros a sus hijos, o los invitan como a los bautizos. Es banda muy agradecida, y sobre todo porque hacemos comunidad y ofrecemos espacios seguros. Creo que esa es la otra también resistencia, de que a la hora que hagamos comunidad, esa es la mejor manera también de empezar a evidenciar que no van a poder con nosotros, ni con nuestras poblaciones, ni con nuestros beneficiarios. Cuesta trabajo, es lo mismo que pasó con la criminalización a las asociaciones civiles por parte del presidente. Pues a él lo que le purga es que sigamos trabajando, y creo que es lo mejor que podemos hacer frente a este tema tan complicado, y que se va a complicar más frente a todas las poblaciones que están viniendo en calidad de refugiadas y refugiados, y lo vemos en la colonia Guerrero. Listo. Gracias, Daniel. ¿Valeria? Sí, adelante, Norma. Pues creo que es todo un tema que hay que profundizar y complejizar, porque me recuerda esto de si no es punitivismo, entonces son abrazos y no balazos, ¿no? Cuando estás frente a los familiares de desaparecidos, a las víctimas de feminicidio, el dolor y la rabia tan fuerte que hay, ¿no? Y también esta idea, desde lo que nosotras también hemos reflexionado, a qué le llamamos justicia, y que queremos caminar hacia la reparación del daño, que hay daños que no son irreparables, lo sabemos, pero sí habría que plantearlo como un horizonte, y a la no repetición, ¿no? Y es claro que el sistema de justicia, este sistema de readaptación, entre comillas, no está caminando hacia eso, ¿no? Y creo que también tenemos que pensar que estamos en un país que tiene obesidad legislativa, tiene muchísimas leyes. El problema es que no se aplican, que no se cumplen, y que tenemos una altísima impunidad, ¿no? Que nos da el mensaje de que puedes asesinar, desaparecer y no va a pasar nada. Reconocemos el delito, pero no hay responsables del mismo, ¿no? Entonces creo que es una discusión muy compleja, porque además, por otro lado, se nos va sembrando el miedo, con muchas razones para tenerlo, pero a partir de ese miedo, estaba en un foro el otro día y nos decían, ¿qué prefieren, derechos humanos o seguridad? Y la respuesta fue seguridad, ¿no? Porque tenemos miedo, porque nadie quiere ser violentado, nadie quiere ser desaparecido, nadie quiere tener un familiar o a alguien a quien buscar, ¿no? Entonces creo, y entonces vienen estos discursos. ¿Qué pasa con Bukele en El Salvador, ¿no? Que hace todo esto contra la Mara, y es aplaudido, ¿no? Y en este país que también está militarizado, que está la Guardia Nacional por todos lados, estamos caminando hacia eso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, y decimos, y ese miedo y esas ganas y esa necesidad de protección nos van encaminando hacia ese punitivismo, ¿no? Tenemos que tener cuidado, porque justo también se sigue teniendo la idea de que pues la violencia es algo necesario para construir la paz, ¿no? Y por eso creo que tenemos que complejizar la discusión, profundizar en eso. Desde nuestros pueblos está la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero, la Policía Comunitaria, que genera todo un sistema de justicia que habla de la reeducación, ¿no? Entonces creo que hay prácticas que pueden servirnos de referentes, no significa aplicar lo mismo, pero creo que sí hay alternativas a eso que se le llama punitivismo. Pero ahí tendríamos que estar dialogando, ¿no? Constantemente, y no dejarnos guiar por ese miedo, por esa rabia
que la violencia ha sembrado en este país tristemente, ¿no? Y que nos hace decir, prefiero seguridad a derechos humanos. Creo que más bien lo que no nos está ayudando a cambiar esto del perfilamiento racial es que hay impunidad, no pasa nada. ¿Por qué no se viene a hacer denuncias, no? Yo lo hablo mucho con mis compañeras y compañeros, hay que denunciar, pero no va a pasar nada. ¿Para qué voy a perder mi tiempo, no? Entonces hay un desencanto total por las instituciones y disculpen que lo diga así, pero es algo real. Hermanas que viven violencia obstétrica en los hospitales dicen, no voy a denunciar, conozco que hay un procedimiento para una queja, pero no denuncio porque uno, tengo miedo a represalias, porque regresaré a esa institución, y dos, porque voy a perder tiempo e incluso dinero, si no está cerca de donde yo vivo, para algo que muy probablemente no pasará nada, ¿no? Entonces, creo que también más bien tendríamos que pensar en los procedimientos que están, ¿por qué no están funcionando? ¿Cómo hacemos que esos procedimientos de quejas, de denuncia, puedan ser más cercanos y puedan funcionar, ¿no? Para que justo no vayamos caminando hacia ese punitivismo, porque la respuesta es, si ahorita no pasa nada, pues entonces hagamos leyes más fuertes, ¿no? Más rígidas para que sí pase algo. Entonces creo que tenemos que seguir dialogando mucho sobre el tema. Desgraciadamente se nos ha ido colocando ese chip, ¿no? De que si no te castigan y si no te está viendo el policía, entonces me brinco, ¿no? Entonces, aunque ahí el letrero diga no pase, me paso, ¿no? ¿Cómo logramos cambiar esa mentalidad en donde no tengamos justo que ser castigados para asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Y responsabilidad frente al colectivo, a mi colectivo, que es esta diversidad que somos, ¿no? Pero bueno, en resumen, creo que no lo resuelve el punitivismo, pero creo que tenemos que mirar otras cuestiones alrededor de. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere? Pues sí, si quieres voy yo. Sí, nosotras creemos definitivamente que el punitivismo no es el camino. O sea, sí sería como apoyar el punitivismo, sería apoyar el perfilamiento racial, y si nos oponemos a una cosa, es lógico oponernos a la otra. Creo que sí necesitamos imaginar otras formas de resolver nuestros conflictos. Le apostamos como a generar espacios y diálogos de encuentro con otras personas, otros colectivos, otros activistas que también estén interesados en transformar, en derribar como estas grandes violencias que nos aquejan, el sexismo, el racismo, el capitalismo, etcétera. Creo que sí necesitamos como sentarnos a imaginar otras cosas que se salgan del molde establecido de este proceso sí que ya conocemos, que es castigar al otro, y generar nuevos procesos en donde contemplemos justo el cuidado hacia la otra persona, la sanación, el amor, incluso no accionar desde el miedo, ¿no? A ser ¿cómo se dice? Reprimido, sino, y si imaginamos algo desde, no sé, el cariño, desde la esperanza, desde los sueños, creo que si queremos algo, justicia de verdad, como que esos tendrían que ser los valores que rijan la construcción de esa justicia. Me parece como también súper importante voltear a mirar lo que otras comunidades y pueblos hacen, ¿no? Como justicia, y que el Estado tampoco reconoce como tal, porque los pueblos y las comunidades tienen sus sistemas de justicia, ¿no? Pero también viene el Estado, maldito Estado, perdónenme, y criminaliza las formas de justicia de los pueblos. Entonces, perdonen, es que es brutal el Estado, ¿sí? Entonces, como que me parece importante también como valorar esas formas de autonomía
¿no? de los pueblos y también aprender de ellos, cómo ellos se reúnen en comunidad y toman decisiones en comunidad, colectivas, ¿no? Yo creo que ese es el camino, ¿no? Como acercarnos a dialogar con estos grupos, con estas comunidades y también empezar a imaginar cosas nuevas y detonar reflexiones imaginativas y volarnos, o sea, pensar lo que no hemos pensado, ¿no? O sea, por ahí dicen también, hay una frase en internet que ronda y que me gusta mucho, así que dice, no sé quién la dijo, pero como las personas negras de hoy somos los sueños más locos de las personas negras de hace muchos años, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. O sea, si ellos no hubieran sido tan locos de imaginar la libertad para sus nietos, no estaríamos aquí. Y eso a mí me parece fascinante, o sea, atrevámonos a enloquecernos y, no sé, sí, a debrayarnos, y eso, lo más loco, por más loco que parezca, hagámosle un plan y se cumple. Sí, seamos felices, vivamos locos y libres, porque realmente creo que en nuestra mente es donde podemos pues idear un montón de cosas, y si lo podemos juntar con las ideas de las demás personas. Se me viene a la mente las hermanas con violencia obstétrica, y como tal, si habemos personas preparadas que pasamos por la academia, que podemos estudiar un poco, la asociación lo que trata de hacer, desde mi capacidad no estatuada, es darles acompañamiento legal gratuito, no hacerles sentir solas, porque el sentimiento de soledad es el que más embarga al ser humano, y de ahí viene pues un montón de cosas, depresiones, ansiedades, y la cuestión aquí es decirles, no están solas. Vamos a unirnos porque no creo que haya sido la única hermana. Vamos a juntar todos los casos de ella, vamos a hacer una denuncia colectiva contra el médico, contra el hospital. Y claro que sí, es mucho tiempo, son muchos recursos, y es algo que la asociación, por parte de nosotros, hemos estado apostando también para incluir. ¿A quiénes son estos actores? Las instituciones, claro que sí. Las empresas que están allá afuera, no es justo que cada junio se pinten de rainbow, y no es justo que solamente en marzo se pinten de morado. Este compromiso social debe de ser todo el año, porque los derechos humanos no se celebran solamente en octubre, se celebran todo el año. Y estas pláticas que tenemos el día de hoy me parecen sumamente valiosas, porque yo me llevo reflexiones por parte de todos ustedes, y en verdad que alberga mi corazón algo muy fuerte, porque sé que no estoy solo. Sé que hay gente allá afuera que también tiene esta misma idea de cambiar la estructura. Yo también quiero romperla, pero digo, voy paso a paso. Y siento que la constancia y lo que bien menciona la compañera, de que son sueños que tenían quizá nuestros abuelos, de los que estamos cumpliendo el día de hoy. Mi bisabuela es tlaxcalteca, y a mí las personas se sorprenden que yo hable español o que hable inglés muy bien. Me han llegado a decir que si soy de Nueva York, y les digo, no, yo soy de Tlalnepantla, carnal, otra vez. Yo soy de aquí, tengo muy fijas mis raíces, me encanta, y creo que también este paso para reconocernos a nosotros mismos lo podemos proyectar en los demás desde lo que estamos realizando. Vamos a unirnos como asociaciones civiles, vamos a unirnos como ONGs, vamos a unirnos como colectivos para llevar ese mismo mensaje de no discriminación por nada, por nadie. ¿Por qué? Porque nos flagela, porque nos hiere. Y si nosotros lo hemos encontrado así, mantengámonos en ese compromiso, porque cuando yo asumí mi compromiso para el bien común, dije, es una carrera larga, y para mí es algo que sí me ha costado también mucha mente, porque te das cuenta de esa estructura, pero me da mucha alegría ser más consciente. Y si puedo esto contagiarlo a mis hermanas, mis hermanos, mis hermanas, todas las personas, lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Y en verdad que lo que necesitamos es más gente como tú, como tú, como tú, como todos nosotros, porque todos somos personas bien valiosas. Y si podemos irradiar eso a cada persona donde vayamos, vamos a hacer una lucecita. Sí, hay un montón de oscuridad allá afuera, pero hay que ser aferrados. Y creo que lo podemos lograr. Al día de hoy a mí me sorprende que por parte del Estado tengamos este espacio para poder platicar entre nosotros. Es una dualidad, sí, es la dualidad, y como tal nos reunimos el día de hoy en pro de la sociedad, y mi respeto por todos ustedes. Gracias por escucharnos también aquí. Gracias.
Bueno, yo creo que para eliminar la práctica del perfilamiento racial debemos de trabajar mucho desde los barrios, desde las comunidades. Y creo que aquí no es solo sancionar o castigar, ¿no? Creo que la educación aquí juega un papel muy importante. Los agentes, policías y las personas que nos atienden en instituciones, hospitales, etcétera, deben de estar capacitados y sensibilizados para atendernos, para atender a la población históricamente racializada, ¿no? Y la actuación de todas estas personas debe estar regida desde una perspectiva de derechos humanos y de género libres de violencia y discriminación. Y los agentes y policías que tratan con personas afrodescendientes deben tener una formación especial, ser sensibles y sobre todo toda la población en México, incluidas instituciones, agentes, policías, etcétera, deben de estar enterados de cuál es nuestra historia, o más bien generalizando, que sepan de la historia de México, ¿no? Porque nosotros somos parte de la historia de este país y que además contribuimos mucho para la formación de esta nación. Gracias, gracias. Pues con esta última pregunta cerramos esta mesa. Me alegra mucho escuchar que pues justo no es lo punitivo el camino que se piensa seguir. Pues efectivamente son muchos los frentes que hay que tomar justo para pues eliminar el racismo, el perfilamiento racial. Y pues sí, o sea, creo que si caemos en este círculo o bueno, en esta lógica del punitivismo, seguimos justo en este círculo vicioso de odio, ¿no? Y bueno, por lo menos desde mi perspectiva no aporta mucho. Y bueno, yo hasta aquí la dejaría. Muchas gracias, gracias a todas, todos, todes. Igual seguimos con la siguiente mesa y pues igual me voy muy, pues sí, emocionado con todo esto que comparten. Pues sí, creo que vivamos, resistamos con locura, ¿no? Muchas gracias.